Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Miércoles, pues vamos a regresar a los temas ligeritos para que termine la primera mitad de la semana o que principie la segunda mitad. Vamos a hablar hoy de esta nueva ocurrencia de nuestra clase política de la Constitución para el Distrito Federal. Dice uno, a ver, bien a bien, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, lo que debe decirse es que se está cumpliendo un capricho, pues yo no sé si es nada más del jefe de gobierno o de los del PRD, y que fincan en obtener una constitución para el Distrito Federal para, de esa manera, capturar votos, ganarle a Morena, presentarse como los grandes transformadores del Distrito Federal. Bien a bien no sé cuál es la causa. Lo que sí sé es que están haciendo una tempestad en un vaso de agua, simple y sencillamente porque de lo que presumen nada hay concreto todavía. Bueno, dirá usted, bueno, Ángel, pues ¿qué no estás viendo las noticias? ¿Qué no estás leyendo lo que aprobó el Senado de la República? Bueno, efectivamente, leyendo lo que aprobó el Senado de la República nos enteramos de que aprobó la modificación de 50 artículos constitucionales. Fíjese usted, una constitución que tiene 136 artículos, le modificaron a matacaballo 50 de ellos, más de la tercera parte. Prácticamente el 40% de su articulado se modificó. Muy bien. No más que para que una reforma constitucional pueda cobrar legitimidad plena, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, la cual hoy dijo, momento, que soy lento. Ahí se opusieron los diputados del PAN, algunos mismos del PRD, otros del PRI. El caso es que no hay acuerdo y dan un elemento que es importante. No se puede legislar a matacaballo para satisfacer una negociación política con el PRD o con un solo partido. De tal manera, pues, que lo que aprobó el Senado y que muchos ingenuos están festinando como algo que es ya una realidad, no es cierto. Cuando alguien a usted le diga aquí en el Distrito Federal, fíjate que ya el Distrito Federal ahora se llama Ciudad de México, o es un mentiroso o es un sinvergüenza. Mentiroso y sinvergüenza casi serían sinónimos aquí en términos políticos, o es un ignorante que no tiene la menor idea de lo que hace o de lo que hizo el Senado de la República. ¿Por qué le digo esto también? Mire, le decía hace un momento que para que una reforma constitucional que aprueben las dos cámaras del Congreso de la Unión cobre legitimidad plena, tienen que aprobarla la mitad de legislaturas locales más uno. Estamos hablando de 16 legislaturas locales. Sin embargo, en esas 16 legislaturas, no crea usted que ven con muy buenos ojos que se le dé ese carácter, no de la entidad 32, porque eso no va a suceder. Ese es otro de las engañifas que venden los que andan con este juguetito, con esta ocurrencia. El que convivan en el Distrito Federal los poderes federales y poderes locales, eso le agrega un carácter especial a este territorio que es el Distrito Federal. De tal manera, pues, que nada se ha aprobado para que alguien diga, ya esto es Ciudad de México. No es cierto eso, hombre, eso es una mentira. Repito, pues, que el objetivo es más electoral que otra cosa. Pero ahora viene algo que podría ser todavía más importante en esta ocurrencia legislativa. El año 2016, es decir, el próximo año, estarán en juego, si no estoy equivocado, 13 legislaturas. Y este 7 de junio está en juego la conformación de la Cámara de Diputados para la 63ª legislatura. Imagine usted este escenario. Hoy el PRI tiene en San Lázaro 213 diputados y el PAN, si no estoy tan bien equivocado, 110. ¿Qué pasaría con esta ocurrencia legislativa que le mencioné de entrada
si el PAN llegare a tener unos 180 o 190 diputados y el PRI quizá unos 120 o unos 130. O quizá el PAN 200 y el PRI 110, por ejemplo. Por supuesto que esto es una lucubración, esto no le estoy jugando un poco a Walter Mercado, viendo, pero lo que quiero decirle a usted es que la suerte de esta ocurrencia legislativa tiene o tendrá mucho que ver con la nueva correlación de fuerzas políticas en San Lázaro y también el resultado de las elecciones en este 7 de junio y la conformación de algunas legislaturas locales. Y por supuesto, el resultado de las 13 gubernaturas que estarán en juego en el 2016. De tal manera pues que decir hoy o afirmar de manera contundente que para no sé qué día del año tal 2017 el Distrito Federal tendrá constitución, no pasa de ser una proclama más por razones electorales que por cuestiones verdaderamente importantes desde el punto de vista constitucional. Lo otro que vale la pena resaltar o reiterar es esta propensión que tenemos a modificar la Constitución, modificarla, y las cosas siguen prácticamente iguales. Una Constitución como ley suprema debe contener los elementos generales o líneas generales que señalen el rumbo del desarrollo del país. Y las leyes reglamentarias de sus diferentes artículos, ahí sí, llenarla de precisiones, de detalles. Aquí hacemos exactamente al revés. Tenemos un artículo relativo a los aspectos electorales que solo ese artículo tiene una extensión mayor que muchas constituciones en otros países. Hoy, esta vez con esta ocurrencia, se han reformado 50 artículos constitucionales. ¿Se imagina usted el embrollo legislativo que va a significar modificar las leyes reglamentarias que estén vigentes o aprobar algunas nuevas? Es decir, es algo tan irresponsable de quienes integran el Congreso de la Unión que simplemente como producto de un acuerdo político, ¿quieres una constitución en el Distrito Federal? Bueno, vota por mí, a ver, Barbosa, tú vas a ir a Buckingham, allá vas a dormir, y quieres la constitución, ahora nomás que me vas a apoyar acá. Y ya. Pero así no funciona un país serio, un país medianamente administrado desde el punto de vista legislativo. No funciona, no puede funcionar así. Para algún observador objetivo de esta propensión de nuestros legisladores a modificar y modificar la Constitución, pues yo creo que nos dirían, ¿saben qué? Mejor párenle y aprueben una nueva Constitución. Si ya tiene una bola de parches que está irreconocible, producto de todas estas ocurrencias en los últimos 10, 15 años, pues vamos a promulgar una nueva Constitución que responda primeramente a las condiciones reales, efectivas del México de hoy y pensando en el México del futuro para los próximos 40 o 50 años. Tenemos una Constitución que fue aprobada hace casi 100 años, 98, en 1917. Por un conjunto de individuos que tenían sueños juveniles y aspiraciones de paraísos terrenales que plasmaron en esa Constitución, los cuales evidentemente eran en aquellos años imposibles de poner en práctica. Y hoy algunos de esos artículos también lo son. En otros casos hay artículos que son obstáculos casi insalvables para lograr desarrollar y crecer. Podría ser el caso del artículo 27, por ejemplo. Vea usted el caso de la reforma energética. Tardamos decenios en tener que sentarnos y aprobar realmente eso. Y ahí anda que si la ronda 1, que si los farm outs, y que acá, que el precio del petróleo, que si el shale gas, y andamos. Y al final de cuentas el mundo está ahorita haciendo un alto en el camino, esperando a que haya mejores condiciones del mercado petrolero y el mercado del gas. Y nosotros aquí, ya la reforma energética, porque el recibo y salen los anuncios y apaga la luz, no, pues no, que el recibo está más barato. Y digo una serie de cosas que nada tienen que ver con la reforma. ¿Por qué?
Porque si ha bajado el precio del kilowatt hora para el consumidor o el usuario de este o aquel servicio, se debe a la caída brutal del precio del gas natural, de los millones de BTUs, del millón de BTUs. No por la reforma energética, eso es una mentira, eso es una engañifa, pues. Termino diciéndole a usted lo siguiente. En la medida en que nuestros legisladores no entiendan de manera cabal, clara y además responsable cuál es su función en esta coyuntura difícil del país entero, en esa misma medida van a estar brotando ocurrencias todos los días y las tareas legislativas fundamentales y que realmente pueden incidir en atraer inversión, en modernizar grandes actividades, grandes sectores de la economía mexicana, en esa misma medida esto va a seguir cayendo. Ya le he comentado aquí esa tontería jurídica constitucional del artículo 27 en su fracción 15ª que dice: en la República Mexicana están prohibidos los latifundios. Bueno, ¿y qué es un latifundio? Pues quién sabe, pero están prohibidos. Pues dice, oye, ¿no es serio esto? Claro que no es serio. Pero no es serio desde 1917, porque en aquel entonces era muy fácil identificar un latifundio. Pero hoy es un latifundio una empresa agrícola que en Brasil un agricultor norteamericano es propietario de 300,000 hectáreas y produce soya al por mayor. ¿Es un latifundio eso? ¿Una empresa moderna que usa la más avanzada tecnología? Es más fácil que sea latifundio 1 o 2 hectáreas en Morelos, ahí Temisco, lo que sea, donde producen 1 hectárea y la siembran de flor o algo así. Es decir, esos son los absurdos que deberíamos eliminar de ese libro que hoy quién sabe qué es, pero en nada se parece en muchos de sus apartados a aquel que esos soñadores del Constituyente de 1917 discutieron y aprobaron. Una ocurrencia más: el Distrito Federal dejará de serlo y será Ciudad de México y será el Estado 32. Falso de toda falsedad, pero en fin, si eso lo hace a usted sentir bien, lo felicito. Muchas gracias, buenas noches, y aquí nos vemos mañana con otro tema también un poquito relacionado con el poder legislativo. Buenas noches y muchas gracias.